La cocina blanca y silenciosa de la casa en Salamanca se convirtió en escenario de una escena insoportable. En el suelo, una niña con vestido sencillo y gorro de cumpleaños apretaba entre sus manos una vela torcida, llorando frente a un pastel destrozado. Frente a ella, la madrastra, vestida de rojo, le señalaba con rabia, sin compasión alguna. Y en la puerta, aún con el regalo en la mano, el padre millonario se quedó helado al descubrir lo que pasaba en su propio hogar. Lo que estaba a punto de suceder no era una simple discusión familiar, sino la revelación de una verdad que pondría su mundo patas arriba. Y antes de comenzar la historia, permíteme enviarte un deseo de salud y paz. Y cuéntame, ¿a qué hora y desde qué país estás viendo esta historia? En Salamanca, bajo las luces doradas de la Plaza Mayor, una niña guarda en secreto el mayor de sus deseos: soplar una vela en su cumpleaños. Desde su ventana, podía ver cómo la ciudad se llenaba de vida. Era septiembre, tiempo de la Virgen de la Vega, cuando la música de gaitas y los puestos de feria adornaban las calles empedradas. Pero dentro de aquella casa antigua, el silencio era frío, como si los muros hubieran olvidado lo que significaba celebrar. Lucía, con apenas 8 años, mantenía vivo un recuerdo. Su madre, antes de partir, siempre preparaba un pastel sencillo, con almendras y azúcar espolvoreada. Ella había prometido nunca olvidar ese sabor. En su habitación, Lucía abrió una cajita de madera donde guardaba las pocas monedas que había logrado reunir. Las contó una por una, acariciando cada céntimo como si fueran tesoros. Había limpiado mesas, ayudado a una vecina con sus bolsas de mercado, incluso había recogido flores marchitas para vender en la esquina. Todo con un único propósito: comprar un pastelito que sostuviera una vela. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras, escondiendo las monedas en el bolsillo del vestido. El aire fresco del atardecer la envolvió cuando salió a la calle. Caminó con pasos rápidos hasta la confitería Santa Lucía, en la calle Toro. El escaparate estaba lleno de tartas brillantes, adornadas con frutas y glaseados de colores. Pero ella señaló uno pequeño, apenas lo suficiente para una niña. El pastelero, un hombre de bigote canoso, sonrió con ternura al verla juntar las monedas sobre el mostrador. ¿Es tu cumpleaños, niña?, preguntó. Lucía asintió con timidez, y el hombre le colocó con cuidado el pastel en una caja, añadiendo una vela fina de regalo. Ella le dio las gracias, recogiendo la caja como si llevara en sus manos un pedazo de cielo. De regreso a casa, Lucía subió a la cocina y colocó el pastel sobre la mesa de madera. Encendió la lámpara, que lanzaba un resplandor cálido sobre el suelo de baldosas. El aroma dulce llenó el aire, y la niña se sentó en silencio, esperando. Imaginaba a su padre llegando con una sonrisa, tal vez cansado pero dispuesto a compartir con ella aquel momento. Aún podía escuchar la voz de su madre, como un eco en su memoria. Siempre mereces celebrar tu vida, aunque sea con una vela pequeña. Con los dedos entrelazados, comenzó a tararear una canción infantil, soñando con el instante de apagar la llama. El tiempo avanzaba y los sonidos de la fiesta llegaban desde las calles. Lucía miraba el reloj de pared, inquieta, pero mantenía la esperanza. Entonces, la puerta de la cocina se abrió suavemente. Apareció doña Isidora, alta, con un vestido elegante color burdeos, el cabello rubio recogido en un moño perfecto. Sus tacones resonaron sobre el suelo, cada paso como un golpe de hielo. Lucía se levantó de la silla, nerviosa, y sonrió, señalando el pastel. «He comprado uno pequeño, con mis monedas», explicó con orgullo infantil. Isidora arqueó una ceja, observando la caja abierta. El brillo de sus ojos no mostraba ternura, sino desprecio. Se inclinó un poco hacia la mesa y soltó con un tono cortante: «¿Un pastelucho? ¡Qué vergüenza!». Lucía sintió cómo el calor se desvanecía en su pecho, apretó las manos sobre la caja
intentando proteger aquel símbolo de ilusión, pero la sonrisa amarga de su madrastra se ensanchó, acercándose aún más. La lámpara tembló con la corriente de aire, y en ese silencio pesado, el corazón de la niña comenzó a latir con miedo. Isidora se acercaba al pastel con una sonrisa amarga, mientras Lucía lo protege con sus manitas. Lo que debía ser una tarde de ilusión se convierte en una escena de crueldad inesperada. Lucía apenas había tenido tiempo de acomodar el pequeño pastel en el centro de la mesa cuando doña Isidora entró en la cocina. Sus tacones resonaron sobre las baldosas, y el perfume fuerte que usaba llenó la estancia como una nube sofocante. Lucía se levantó de la silla con timidez, intentando mostrarle el pastel con orgullo. «Lo compré yo, con mis monedas», explicó, esperando al menos una palabra amable. Pero la mujer arqueó las cejas y soltó una risa seca. ¿Un pastelucho? ¡Qué vergüenza! Las niñas pobres no deben soñar con lujos. Sus palabras, cargadas de desprecio, retumbaron en la cocina como un latigazo. Lucía se quedó helada, con la esperanza rota de un golpe. Durante un instante, pensó en defenderse, en decir que solo era un detalle, que no pedía nada más. Pero el nudo en la garganta se lo impidió. La vela fina que el pastelero le había regalado aún descansaba sobre el pastel, esperando ser encendida. Era tan pequeña, pero para ella significaba el mundo. Isidora avanzó hacia la mesa, cada paso más amenazante que el anterior. Con un gesto brusco de su mano, apartó la caja. El pastel rodó un par de centímetros y cayó al suelo con un golpe sordo. La nata se aplastó contra las baldosas y la vela quedó doblada, cubierta de crema. El sonido del impacto fue seguido de un silencio gélido. Lucía gritó con desesperación. «¡Solo quería soplar una vela!». Su voz resonó en la cocina. Quebrada, llena de impotencia, se arrodilló en el suelo y con las manos pequeñas empezó a recoger los pedazos de bizcocho. La nata manchó sus dedos, que temblaban mientras trataban de recomponer lo que ya no tenía arreglo. Isidora la miraba desde arriba, con gesto de superioridad. «Deja de hacer un drama. La vida es dura y debes aprenderlo desde ahora». Fue a servirse una copa de vino, como si nada importante hubiese sucedido. El contraste entre su indiferencia y los sollozos de la niña hacía aún más cruel la escena. Lucía, con lágrimas cayendo sobre el pastel roto, apretó contra su pecho la vela torcida que había rescatado del suelo. Recordó las palabras de su madre. «Siempre mereces celebrar tu vida, aunque sea con una vela pequeña». El recuerdo le desgarró el corazón. Se preguntó por qué nadie parecía querer que ese sueño sencillo se hiciera realidad. La cocina olía a dulce mezclado con tristeza. El suelo, antes reluciente, estaba manchado de crema y migas. La lámpara oscilaba suavemente, proyectando sombras que parecían agrandar la soledad de la niña. Afuera, desde la plaza mayor, se escuchaban las primeras notas de música de la feria, como un recordatorio cruel de que en la ciudad todos celebraban, menos ella. Lucía hundió el rostro entre las manos. «Mamá, ojalá estuvieras aquí», murmuró, apenas audible. Era un lamento dirigido al vacío, pero cargado de verdad. El eco de su voz se mezcló con el silencio de la cocina, donde solo se escuchaba el goteo del vino cayendo en la copa de Isidora. Entonces, un ruido interrumpió la escena. El golpeteo de una llave en la cerradura principal hizo eco en el pasillo. La puerta se abrió de par en par, y unas pisadas firmes avanzaron hacia la cocina. El corazón de Lucía dio un vuelco. Levantó la cabeza, con los ojos aún inundados de lágrimas, y vio cómo la figura de su padre aparecía en el umbral. Don Esteban llevaba el abrigo sobre los hombros y en su mano derecha un paquete envuelto en papel marrón. El aroma a almendras escapaba de él, llenando la habitación con un olor dulce que contrastaba con la tristeza. Se detuvo al ver a su hija arrodillada en el suelo, los restos del pastel esparcidos a su alrededor,
y a su esposa con la copa en la mano, inmóvil. Lucía no supo qué hacer. Por un momento pensó en esconderse, pero la necesidad de ser escuchada fue más fuerte. Solo quería soplar una vela, repitió, con una voz rota que retumbó en las paredes. El padre la miró, desconcertado, y bajó la vista hacia el paquete que llevaba consigo. Se oye el ruido de la puerta principal. El padre, don Esteban, acaba de llegar con un paquete en la mano. El sonido de una puerta cerrándose y unas pisadas firmes anuncian que nada volverá a ser igual. La figura de don Esteban apareció en el marco de la cocina, todavía con el abrigo puesto y el maletín colgando de su hombro izquierdo. En la mano derecha, un paquete envuelto en papel marrón exhalaba el aroma inconfundible de almendras y azúcar tostada. Se detuvo en seco. Frente a él, la escena era insoportable. Lucía, de rodillas en el suelo, con las manos cubiertas de nata, y doña Isidora erguida junto a la mesa, sosteniendo una copa de vino como si nada hubiera pasado. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que el corazón de Esteban se llenara de inquietud. Su voz, grave, retumbó en la estancia. ¿Qué ha pasado aquí? Nadie contestó al principio. Lucía bajó la cabeza, con el cabello rubio tapándole parte del rostro, mientras las lágrimas caían sobre las baldosas. Isidora reaccionó la primera. Nada grave, dijo con un gesto de desdén, apoyando la copa en la encimera. La niña ha hecho un escándalo por un trozo de pastel barato. Siempre quiere llamar la atención. Intentó sonreír, pero sus ojos reflejaban una incomodidad evidente. Esteban frunció el ceño, avanzando unos pasos hacia su hija. El paquete en su mano crujió bajo la presión de sus dedos. ¿Lucía?, preguntó con voz más suave. La niña levantó apenas la mirada. Sus ojos verdes, enrojecidos por el llanto, se clavaron en los de su padre. Y entonces, con un hilo de voz que parecía quebrarse en cada palabra, confesó: «Solo quería soplar una vela, como mis amigas». El corazón de Esteban se encogió. Recordó de golpe la sonrisa de su difunta esposa preparando pequeños pasteles para la niña, siempre con una vela en medio. Su garganta se secó, incapaz de responder al instante. Isidora, viendo la tensión en su marido, se adelantó. «Esteban, entiéndelo. Estas tonterías no son buenas para ella. La hacen débil, caprichosa». Su tono sonaba razonable, casi convincente, pero sus palabras se estrellaban contra la realidad que él tenía frente a los ojos. Lucía, con las manos aún manchadas de crema, se abrazó a la vela doblada que había rescatado del suelo. «No quería nada más, solo una vela encendida», repitió. Su voz temblaba, pero había en ella una sinceridad que desarmaba cualquier argumento. Esteban se llevó la mano libre a la frente. Sus pensamientos se agitaban. La imagen de su hija solitaria, las noches en que él se había quedado trabajando hasta tarde, las llamadas que ignoró creyendo que todo estaba en orden. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. El reloj de pared marcó las 8:30 con un golpe metálico. Desde la plaza mayor, a lo lejos, se escuchaban las primeras campanas de la fiesta, mezcladas con los tambores de las comparsas. La ciudad celebraba, pero en aquella cocina el aire estaba cargado de tensión. Esteban bajó la vista hacia el paquete que traía en sus manos. Lo había comprado en la confitería Santa Lucía. Un pastel grande de almendras, cuidadosamente decorado. Su intención había sido sorprender a Lucía, hacerle sentir especial en su cumpleaños, aunque llegara tarde como siempre. Ahora, ese regalo parecía una ironía cruel, colocado frente al pastel destrozado en el suelo. Su mirada volvió a recorrer la escena. Su hija humillada, el pastel roto, la vela torcida, y su esposa con gesto impaciente. La duda lo atravesó como un rayo. El pastel roto. ¿Hasta qué punto había permitido que la indiferencia reinara en su hogar? Se acercó a Lucía y, sin pensarlo, le tomó suavemente la mano. «Levántate, hija»,
murmuró. Ella se incorporó despacio, con los ojos aún húmedos. El contacto breve bastó para que sintiera un lazo que había descuidado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Isidora dio un paso atrás, incomodada por la cercanía entre padre e hija. Esteban, no exageres. Es solo un dulce arruinado. Mañana lo olvidará. Su voz sonaba cada vez más hueca, como si incluso ella supiera que sus palabras ya no tenían fuerza. Esteban no contestó. Observó a Lucía. Luego, al paquete en su mano. El contraste era insoportable. El regalo intacto y la ilusión rota de su hija. Algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Lucía, entre sollozos, repitió: «Solo quería soplar una vela como mis amigas». Esa frase, tan simple, se convirtió en un eco martillante en la mente de Esteban. La tensión alcanzó su punto máximo cuando él sostuvo el paquete a la altura de su pecho, como si buscara una respuesta en su interior. Su respiración se hizo más profunda. Miró a Isidora fijamente, y en sus ojos no había ya desconcierto, sino una sospecha creciente. Esteban mira el paquete en su mano, un pastel grande, y a su hija en el suelo. Siente que la verdad está a punto de salir. La verdad comienza a temblar en el aire, como una vela a punto de encenderse. Don Esteban permanecía en medio de la cocina, con el pastel aún entre sus manos, observando alternativamente a su hija y a su esposa. El silencio resultaba insoportable. La lámpara colgada sobre la mesa oscilaba suavemente con la corriente nocturna que entraba por la ventana entreabierta, mientras desde la Plaza Mayor llegaba el eco distante de la música festiva. La casa parecía aislada del bullicio exterior, atrapada en una atmósfera de tensión que ninguno de los tres sabía cómo romper. Esteban recordaba, con una claridad que lo desarmaba, los cumpleaños pasados. Su difunta esposa solía preparar un pastel de almendras, sencillo pero lleno de ternura. Siempre lo hacía en casa, cantando una copla bajito mientras mezclaba los ingredientes. Lucía, con apenas unos años, esperaba con ilusión encender la vela y apagarla en un soplido, rodeada de risas y palmadas. Esteban apretó los labios. ¿Cómo había permitido que esa costumbre desapareciera? ¿Cómo había dejado a la niña sin siquiera un gesto de cariño en su día? Isidora, dijo por fin, con voz baja pero cargada de gravedad. Quiero una explicación. La mujer se encogió de hombros, bebiendo un sorbo de vino antes de contestar. No dramatices, Esteban. Esa niña se comporta como si todo girara en torno a ella. Necesita aprender a ser fuerte. La vida no siempre le dará lo que desea. Su tono buscaba sonar razonable, pero en su interior hervía la molestia de haber sido sorprendida. Lucía, todavía con las mejillas húmedas, apretó la vela doblada contra su pecho. El brillo de sus ojos temblaba, pero reunió valor para hablar. Mamá también hacía este pastel. Su voz era apenas audible, pero cada palabra atravesó el corazón de Esteban como un cuchillo. La pequeña hablaba del recuerdo más íntimo, el que la mantenía unida a la madre que había perdido. Esteban bajó la mirada hacia el paquete que traía consigo. Con dedos temblorosos, retiró el papel marrón y abrió la caja. Allí estaba. Un pastel de almendras, decorado con azúcar glass y pequeñas flores de mazapán. Exactamente igual al que su esposa preparaba años atrás. La coincidencia le heló la sangre. La niña lo reconoció de inmediato y, con un hilo de voz tembloroso, exclamó: «Mamá también hacía este pastel». El aire de la cocina se volvió más denso. Afuera, el bullicio de la feria se filtraba a través de los muros, como si el mundo entero celebrara, mientras en aquella casa se libraba una batalla silenciosa. Esteban levantó los ojos hacia su hija, que lo miraba suplicante, como si en ese pastel hubiera encontrado un puente entre ella y su padre. Isidora, nerviosa, se movió en su sitio, dando vueltas con la copa en la mano. «No pongas esa cara, Esteban. Es solo una coincidencia. Un pastel cualquiera».
Su voz sonaba menos firme de lo habitual. Trató de reír, pero la risa se quebró en el aire. Esteban se acercó a la mesa y colocó el pastel intacto junto a los restos destrozados en el suelo. El contraste era brutal. La ilusión rota de Lucía frente al regalo que había querido llevarle. Sintió un nudo en la garganta. Una punzada de culpa difícil de soportar. Había confiado ciegamente en que todo estaba en orden, en que Isidora cuidaba de su hija. Pero ahora las piezas no encajaban. Lucía, con un suspiro tembloroso, repitió: «Mamá también hacía este pastel». Era como si la frase buscara abrir una grieta en la muralla de silencio que se había levantado en la familia. Esteban dio un paso hacia Isidora. La miró fijamente, clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Hay algo que no me has contado, ¿verdad?». Su voz resonó como un trueno, más fuerte que los cohetes que en ese mismo instante estallaban en el cielo sobre Salamanca. El eco de su pregunta quedó suspendido, mezclado con el olor dulce del mazapán y el aire frío que entraba por la ventana. Esteban levanta la vista hacia Isidora y le dice: «Hay algo que no me has contado, ¿verdad?». El pasado regresa como un eco imposible de callar. Don Esteban se encerró en su despacho esa misma noche, incapaz de dormir. La imagen de Lucía llorando en el suelo, con la vela torcida entre las manos, lo perseguía como un fantasma. Encendió la lámpara de sobremesa y se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. El pastel intacto descansaba sobre el escritorio, todavía sin cortar. Frente a él, una serie de fotografías familiares enmarcadas parecían observarlo en silencio, recordándole lo que había perdido. Isidora apareció en el umbral, con los brazos cruzados. «¿Vas a seguir con esta farsa? Todo esto por un pastel barato». Su tono era sarcástico, pero en sus ojos brillaba la incomodidad de quien teme haber ido demasiado lejos. Esteban levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada fue dura, implacable. «¿Qué más me has ocultado?», preguntó. La mujer dio media vuelta, intentando esquivar la confrontación, pero el temblor en sus pasos la delató. Esteban abrió un cajón del escritorio casi sin pensar. Allí encontró un cuaderno de tapas desgastadas, con flores secas pegadas en la primera página. Lo reconoció enseguida. Pertenecía a su difunta esposa. Lo hojeó con cuidado, y entre las páginas amarillentas aparecieron fotografías antiguas. Lucía de bebé en brazos de su madre, sonriendo en una feria de Salamanca. Él mismo estaba en una de esas fotos, sosteniendo a la niña con orgullo. El corazón se le encogió al darse cuenta de lo evidente. Esa niña siempre había sido su hija legítima. La puerta del despacho se cerró de golpe. Isidora había vuelto a entrar, con la voz más áspera que nunca. «No deberías rebuscar en recuerdos viejos. Te harán daño». Esteban se levantó de golpe, sosteniendo la foto entre los dedos. «¿Por qué dijiste que Lucía no era mi sangre? ¿Por qué inventaste esa mentira?». La mujer titubeó, bajando la mirada. «Porque necesitaba que confiaras en mí, que dejaras en mis manos la casa, tu vida. Si esa niña era vista como un estorbo, yo podía tener el control». Sus palabras resonaron en la habitación como un veneno confesado. El silencio posterior fue insoportable. Esteban sintió que las paredes se cerraban sobre él. Todo aquel tiempo de indiferencia, de trabajo sin mirar atrás, había permitido que su hija creciera en soledad y desprecio. Apretó los puños, con un dolor agudo en el pecho. Había sido cómplice por omisión, por no haber estado presente. Entonces escuchó un pequeño golpe en la puerta. Lucía había entrado sin hacer ruido. Llevaba el cuaderno en las manos, como si lo hubiera reconocido también. Se acercó lentamente, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Papá», susurró. La palabra era frágil, casi rota, pero tenía la fuerza de una verdad recién descubierta. Esteban no pudo contenerse más. Sintió un torrente de emociones recorrerle el cuerpo. La foto en su mano, el cuaderno,
el pastel sobre el escritorio, y la niña mirándolo con un rastro de esperanza. Todo encajaba en ese instante. Lucía dio un paso más y lo miró directamente, como esperando la sentencia que podía cambiar su vida. Lucía, con voz temblorosa, se acerca a Esteban. Entonces, ¿sí eres mi papá? Una vela encendida puede iluminar todo un hogar, aunque haya vivido en sombras. Esa noche, tras el descubrimiento y la confesión amarga de Isidora, la casa entera parecía contener la respiración. Don Esteban tomó a Lucía de la mano y la condujo hasta el salón principal. Encendió todas las lámparas, dejando que la claridad disipara los rincones oscuros. Afuera, Salamanca vibraba con la fiesta de la Virgen de la Vega. Tambores, gaitas y cohetes iluminaban el cielo. Pero en aquella estancia, la verdadera celebración apenas estaba por comenzar. Colocó el pastel de almendra sobre la mesa. La niña lo observaba con ojos grandes, todavía húmedos, sin atreverse a creer lo que estaba ocurriendo. Esteban se inclinó, encendió una vela y la colocó en el centro del pastel. Durante unos segundos se quedó mirándola, como si esa llama fuese un símbolo de todo lo que había olvidado, de todo lo que debía recuperar. «Nunca más estarás sola, hija», murmuró con voz firme. Lucía sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran distintas. No de tristeza, sino de alivio. Se acercó a su padre, que la rodeó con un brazo fuerte y protector. Juntos miraron la pequeña llama parpadear, escuchando cómo el bullicio de la ciudad se mezclaba con el silencio reverente de aquel momento íntimo. Isidora permanecía en un rincón, muda. Su vestido burdeos parecía perder brillo bajo la luz de las lámparas. Nadie la miraba ya. Había quedado fuera de esa escena, desplazada por el vínculo verdadero que se renovaba en el centro de la sala. La copa que sostenía temblaba ligeramente en su mano, hasta que la dejó sobre una mesa auxiliar y se hundió en el sillón, derrotada. Esteban tomó aire, se arrodilló a la altura de su hija y le sonrió con ternura. «Lucía, sopla la vela, pide un deseo, y esta vez yo estaré aquí para celebrarlo contigo». La niña cerró los ojos, juntó las manos y, con un soplido suave, apagó la llama. Un aplauso espontáneo nació en el corazón del padre, que rió por primera vez en mucho tiempo. Dejándose llevar por la emoción, ambos se abrazaron con fuerza. La pequeña sintió que, al fin, tenía un lugar seguro, y Esteban comprendió que su vida no podía seguir siendo un calendario de reuniones y viajes. «Mañana iremos a la Plaza Mayor. Tomaremos chocolate con churros y celebraremos como debe ser», prometió. La niña asintió, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Un estruendo de fuegos artificiales sacudió los cristales. Esteban levantó la vista hacia la ventana, donde el cielo se llenaba de colores. Lucía, en sus brazos, miraba fascinada. En ese instante, él pensó con absoluta certeza: hoy comienza nuestra verdadera familia. Los fuegos artificiales iluminan el cielo, y Esteban piensa: hoy comienza nuestra verdadera familia. En la penumbra de una casa antigua en Salamanca, una llama pequeña terminó encendiendo algo mucho más grande que un pastel de cumpleaños. Lo que parecía un día condenado al silencio y a la tristeza se convirtió, gracias al valor de una niña y al despertar de un padre, en la recuperación de un lazo irrompible. Las paredes que antes guardaban frialdad fueron testigos de un abrazo sincero, y en medio del bullicio de la Virgen de la Vega, la verdadera celebración tuvo lugar dentro del corazón de una familia. Y usted, querido oyente, ¿qué siente al escuchar esta historia? Si le ha parecido hermosa, deje en los comentarios el número 1. Si cree que podría contarse de otro modo, o quiere aportar su visión personal, marque el número 0. Su opinión, como la llama de una vela, puede iluminar el camino de otros. La enseñanza es clara y profunda. El amor sincero, cuando se ofrece sin condiciones,
puede cambiar destinos enteros. No hay herencia más valiosa que el calor de un abrazo, ni fortuna que pueda sustituir la ternura de una palabra a tiempo. Todos merecemos un lugar donde sentirnos amados. Y nunca es tarde para reparar los errores del pasado. A veces pensamos que ya es imposible dar marcha atrás, que las oportunidades se han perdido. Pero basta un gesto sencillo, un pastel compartido, una vela encendida, una caricia inesperada para abrir nuevamente la puerta al perdón. Igual que una lámpara en la ventana guía al caminante perdido en la noche, un acto de bondad puede mostrarnos el rumbo en medio de las sombras. En la vida española, ¿cuántas veces nos hemos sentado alrededor de una mesa en la sobremesa, compartiendo pan, vino y recuerdos? Y, sin embargo, ¿cuántas veces hemos dejado que la prisa y la rutina nos alejen de quienes más lo necesitan? Este relato nos invita a recordar que el verdadero lujo no está en los banquetes más caros ni en las fiestas más ruidosas, sino en la sencillez de soplar una vela con aquellos a quienes amamos. Como los fuegos artificiales que iluminan la Plaza Mayor de Salamanca durante la Virgen de la Vega, así también brillan los gestos pequeños que, aunque humildes, llenan de luz toda una vida. Deténgase un instante y piense, ¿cuántas veces hemos tenido a alguien cerca esperando una palabra nuestra, un signo de atención, y lo hemos dejado pasar? Tal vez hoy sea el momento de encender esa vela simbólica en su propia casa, de tomar el teléfono y llamar a esa persona, de ofrecer un gesto de cariño a quien lo espera en silencio. La felicidad no está en acumular, sino en compartir. No se mide por lo que guardamos, sino por lo que entregamos. Si esta historia ha tocado su corazón, compártala con alguien que necesite recordarlo, porque, al final, lo que permanece no son los logros materiales ni los títulos, sino los lazos invisibles que tejemos día a día, en el calor de la familia y en la sencillez de los gestos de amor. Y recuerde siempre, una sola vela, encendida en la oscuridad, puede ser suficiente para iluminar todo un hogar.